Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de La Hora PAF. Encantado nuevamente de que me hayan invitado. Quiero darle las gracias a Grupo Casa Creaciones, a la dirección general, al editor de la revista PAF, Joan Irving Valtierra. Un saludo para todos ellos, al equipo técnico, que sin ellos no sería posible llevar a cabo este tipo de eventos académicos, que yo los considero muy importantes, sobre todo en momentos tan complicados donde la difusión a través de medios electrónicos ha sido muy relevante. Celebro mucho que la hora PAF siga difundiendo la cultura fiscal y el día de hoy no será la excepción. Aprovecho para saludar a todos nuestros asistentes. Gracias por estar presentes en este evento. De verdad, estoy muy emocionado porque el tema del día de hoy es un tema que me apasiona demasiado, sobre todo porque buscan siempre acrecentar el conocimiento en materia fiscal, pero sobre todo en la defensa fiscal. Es un tema que me apasiona mucho, la defensa. Incluso podrán ver algunos artículos que trato de publicar en la revista PAF cada quincena. Hablan sobre aspectos relevantes, pero de litigio, del juicio contencioso administrativo federal. Y bueno, el tema de ilegalidades no invalidantes es un tema tan relevante que el día de hoy vamos a poder ver aspectos técnicos que incluso atienden a otras áreas del derecho. Podrán conocer en el desarrollo de esta hora algunos aspectos para exponer, para argumentar, para redactar de manera muy adecuada y con mucha técnica jurídica, algunos aspectos que los tribunales, que los juzgadores, ya sea para aspectos de legalidad o para aspectos de constitucionalidad, cómo se analizan. Y bueno, también déjenme decirles que hay un material que me atreví a elaborar y que con mucho gusto, si me lo permite esa casa editorial, se los puedo hacer llegar. Sería importante que anoten mi correo electrónico. Ya viene ahí en la diapositiva número 1, en mi correo electrónico o en un WhatsApp, y yo les mandaré la información de las diapositivas que elaboré para todos ustedes. De verdad, nuevamente es un gusto saludarlos. Espero que este tema les sale de mucho provecho. El tema de ilegalidades no invalidantes, muchos no me dejarán mentir, cuando reciben sus notificaciones en el boletín jurisdiccional, resulta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les da a conocer ciertas resoluciones, en este caso, alguna sentencia definitiva. ¿Y qué sucede? Que cuando ven sus sentencias, resulta que hay argumentos que fueron calificados como ilegalidades no invalidantes. Pero, ¿qué es la legalidad no invalidante? Más adelante vamos a ver algo como es la definición, vamos a ver cómo resuelve el tribunal, analizaremos en qué nos hemos equivocado los abogados postulantes para que un tribunal analice como no invalidante un concepto de impugnación en el que nosotros teníamos la búsqueda por nulificar un acto administrativo. Entonces, dicho lo anterior y viendo el tema que vamos a tratar, nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Mauricio Reina Rendón y vamos a continuar con nuestra exposición. Hay que diferenciar entre los argumentos eficaces, las ilegalidades no invalidantes y el problema actual que se vive en los tribunales, como lo es la deficiencia argumentativa. A mi consideración, la deficiencia argumentativa se establece con diferentes factores. Me permití elaborar los siguientes. Pongan mucha atención, por favor. Cuando el abogado no señala los hechos, de alguna manera no establece circunstancialmente el modo, tiempo y lugar, y por lo tanto no hay una relación entre el acto que pretende impugnar y darle a conocer al magistrado elementos adicionales que busquen una nulidad. Continuando, vemos que tampoco indica la porción normativa. Gravísimo no señalar el artículo aplicable al caso concreto ni la ley de la materia, porque entonces no le damos a la sala regional, ya sea instructor, en vía sumaria o en vía ordinaria a través de los magistrados, no indicamos cuál es el argumento relacionado con el artículo, o sea, la ley. Es importantísimo señalarla. Después, ni siquiera señalan las pretensiones. ¿Cuál es la búsqueda con la nulificación de un acto de autoridad? Es la pretensión que muchas veces no se señala y más adelante veremos algunos aspectos negativos.
no adjuntar la prueba adecuada. Ya señalamos el argumento, ya señalamos el acto de autoridad, pero si hay pruebas que no ofrecemos o que no adjuntamos a nuestro escrito de demanda o ampliación, resulta que esa prueba no será analizada o carece de valor probatorio. Ya tenemos ahí los documentos en prueba, en documentos certificadas o en copias simples o en originales, pero peor aún, resulta que las ofrecen de manera inoportuna. Una prueba que es ofrecida de manera inoportuna ni siquiera será analizada por el magistrado, no será tomada en cuenta. Más adelante tenemos también cuando no se señala la afectación, que es ahí donde me quiero detener un poco. Vamos a relacionar afectación con el daño causado por la autoridad, el agravio. Y posteriormente, que también he visto muchos trabajos de algunos colegas, cuando en los conceptos de impugnación señalan sofismas, sustentan la defensa en sofismas. ¿Qué son los sofismas? Son argumentos que son erróneos, que son mentiras, que se sustentan en hechos verdaderos, pero en realidad son falsos. Estos sofismas lo único que provocan es que el magistrado advierta la mentira, el error y determine como infundados los agravios de los particulares. En general, la deficiencia argumentativa pareciera que va a dar el cauce de una sentencia desfavorable con una ilegalidad no invalidante, pero no. Sencillamente son aspectos negativos de la abogacía en relación con la defensa. En este caso, voy a tomar ejemplos de la defensa fiscal. Sabemos muy bien que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece una infinidad de actos para impugnar. Entonces, pueden ser pólizas de fianza, pueden ser multas administrativas, por ejemplo, Profeco, multas formales, créditos fiscales, la determinante de créditos emitidas por Hacienda, entre otros actos de autoridad. Voy a dar ejemplos de materia fiscal. Dicho lo anterior, continuaremos con esta charla. Saludos a todos los que nos están viendo. De verdad me gustaría mucho ver sus comentarios, ver sus opiniones, sobre todo en un tema tan interesante, porque cuando vemos en las sentencias que dicen que la ilegalidad es no invalidante, muchos piensan que fue un error de apreciación del magistrado. Vamos a darnos cuenta si es verdad lo que ustedes piensan, vamos a debatirlo también, si ustedes me lo permiten. Hay que hacer esta charla más amena. Antes de llegar al análisis de los argumentos, es importante ver la clasificación de los juicios. Siempre que expongo, me gusta mucho hacer énfasis en la naturaleza de los juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, el juicio en la vía tradicional. Está también el juicio en línea, el juicio en la vía sumaria, que aquí resuelve un solo magistrado, o el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y como excepción a los juicios que acabo de enlistarles, está el juicio de lesividad. ¿De qué trata el juicio de lesividad y por qué lo señalo? Porque es importante saber que también la autoridad administrativa también funge como parte actora. En las reglas de impugnación es una excepción que debemos de entender, porque la autoridad también realiza argumentos. Por eso lo quise agregar en este material de apoyo. Ya entrando en materia y acercándonos un poco al tema de las ilegalidades no invalidantes, hay que hablar de la definición de lo que es el concepto de nulidad, sinónimos, concepto de impugnación o agravios. Hay que expresar con claridad la causa de pedir, señalando la lesión o agravio que el particular o quejoso estima que le causa el acto de autoridad, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron ese agravio para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deba de estudiarlo. Puntos clave en esta definición que les propongo: la lesión o agravio que les causa el acto. ¿En qué te afecta el acto de autoridad? ¿De qué manera elaboras sus argumentos cuando en una demanda señalas que la autoridad realizó, omitió, infringió una ley o está afectando derechos humanos? Hablando de la Constitución, claramente. Si no señalan la lesión o el agravio o no lo hacen de manera adecuada, entonces el error o la omisión no puede provenir de un tribunal.
sino que hay una coparticipación entre abogados y tribunal, independientemente de la refutación que realice la autoridad demandada. Ahora bien, ¿por qué establecer un orden? ¿Por qué establecer el agravio en un concepto de impugnación relacionado con un acto de autoridad que nos afecta? La afectación, porque tiene que ser de manera eficiente y puntual. Sencillo, porque el tribunal, cuando resuelve, privilegia el estudio de fondo frente a avisos formales. ¿Y qué significa eso? Pues muy sencillo. En una sentencia, el magistrado siempre va a analizar en un orden preeminente los argumentos que den una nulidad lisa y llana, una nulidad para efectos o una nulidad con un mayor beneficio. Un ejemplo que les voy a dar de los vicios de forma que pueden resolver una nulidad lisa y llana: la caducidad, la incompetencia material, que el acto de autoridad carezca de la firma autógrafa, por ejemplo. Entonces aquí tenemos vicios de forma que conducirían a una nulidad absoluta, una nulidad lisa y llana. Pero ¿qué creen? Que si la misma demanda que contiene una incompetencia material de una autoridad podría tener algún argumento de fondo que le irrogue mayor beneficio a los particulares, y ahí el tribunal, por el principio de mayor beneficio, que es una jurisprudencia de la Corte, entonces resolvería adicionalmente y privilegiaría el estudio de fondo para dar una nulidad con un mejor sentido. Y algo muy importante: ¿de qué sirve dar el mayor beneficio a los particulares? He visto muchos errores en las sentencias, claramente. He visto cómo supuestamente le dan el mayor beneficio a un particular y resulta que la nulidad es para efectos. Tengan mucho cuidado al momento de ver las sentencias, de revisarlas, porque no siempre el juzgador tiene la técnica jurídica para darle la razón a los particulares. La importancia está en que una nulidad absoluta, pero que no te da el mayor beneficio, podría ocasionar que las autoridades tengan libertad para emitir un nuevo acto o una destrucción no absoluta del acto. Necesitamos una nulidad absoluta que destruya en su totalidad el acto de autoridad. Quizá el mayor beneficio sea un análisis de fondo, por ejemplo, en temas de impuestos. Un contribuyente que pelea porque la determinante del crédito fiscal es ilegal y que no existió o no dio lugar al incumplimiento del pago de los impuestos, ocasione esto que el tribunal lo analice y determine una nulidad absoluta, pero de fondo. Esto impediría en lo absoluto o contundentemente que la autoridad evite una nueva resolución, una nueva determinante del crédito que ya fue combatido en un juicio anterior. Entonces, por favor, sí me gustaría mucho que tomaran apunte de este tema. Y algo bien interesante es que los efectos de la nulidad son distintos dependiendo del vicio, forma o fondo. Entonces, ya que hicimos los argumentos, ya que los pusimos de manera ordenada, porque seguramente ustedes saben que en las demandas a los particulares les gusta mucho establecer en un orden cronológico el tipo de argumentos. En las multas, por ejemplo, competencia, caducidad, firma autógrafa, notificaciones, entre otras, y finalizan con agravios de fondo, incluso la actualización de las multas, que casi ya no prosperan las demandas, es la realidad. Pero bueno, es válido hacer el intento. Saludos a todos, ya estoy viendo sus mensajes. Qué gusto que están aquí presentes. Yo sé que ya muchos han vivido esa experiencia sobre ilegalidades no invalidantes. Ya vamos a acercarnos al tema de fondo. El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece claramente que las resoluciones y los actos se presumirán legales. Esta presunción de validez de los actos se atribuye a la autoridad. La autoridad tiene que justificar por qué emite su acto. ¿A quién le corresponde desvirtuar la validez del acto impugnado entonces? A la parte actora, al contribuyente en este caso. ¿Cómo? Con los argumentos, con los hechos, con las pruebas y obviamente quizás señalando algún tercero que intervenga, algún testigo, etcétera. También es importante aclarar que la jurisprudencia
es un aspecto relevante para adicionar a un agravio, porque ya es un criterio firme que serviría mucho para llegar al convencimiento del juzgador. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿basta la negativa lisa y llana para obligar a la autoridad a que pruebe los hechos de su actuación? Aunque la ley así lo prevé como una posibilidad, yo digo que no. No es suficiente que niegues lisa y llanamente para que la autoridad tenga la carga probatoria de demostrar los hechos que se le han atribuido. Si usted niega lisa y llanamente, entonces será reconocedor de actos positivos. Reconocer un acto diverso nos llevaría, lamentablemente, a un argumento infundado y a perder un asunto tan importante. Por favor, yo les pido que revisen bien este artículo sobre cargas probatorias. Ya en la revista PAF hemos tenido la oportunidad de hablar sobre cargas probatorias en diferentes asuntos y no en todos es igual. En facultades de gestión, desafortunadamente, hemos tenido casos en el que ya la ley, los criterios de la Corte apoyan demasiado o se inclinan en favor de las autoridades hacendarias. Entonces, si tienen el argumento, si tienen el acto de autoridad y tienen la oportunidad procesal de ofrecer las pruebas, háganlo. No nieguen lisa y llanamente cualquier cosa, porque se van a meter en un grave problema procesal. Si resulta que la autoridad demuestra que una actuación fue válida o que fue debidamente notificada, o quizá ustedes reconocen de manera expresa y convalidan una actuación de la autoridad, error total. Se habrán equivocado. Por eso este tema, el de la defensa legal, el de la defensa fiscal, es tan importantísimo que lo conozcan los estudiantes, los especialistas. No es suficiente con tener una noción de lo que dice la ley o del derecho común. El derecho administrativo es un derecho muy amplio y, como podemos ver, en el tema de las cargas probatorias es importantísimo saber a quién atribuir una carga o una responsabilidad dentro del acto impugnado. Ahora bien, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la integración de sus magistrados, deberá pronunciarse y formular una sentencia. Esa sentencia definitiva se deberá fundar en derecho y resolver todas las pretensiones de la parte actora. Si no se pronuncia sobre todas las pretensiones, entonces ya sabemos que la sentencia carece de exhaustividad. Obviamente la sentencia tiene la facultad de invocar hechos notorios. Esto lo hacen los magistrados, ya sea en la vía sumaria o ya sea en la vía ordinaria. Pero tengan mucho cuidado, pronunciarse y formular un proyecto que se funde en derecho y resuelva sobre las pretensiones. Las pretensiones era un elemento que yo les daba al inicio de esta charla, que normalmente hay ausencia de las pretensiones. Más adelante les voy a dar un ejemplo de cuándo se omiten las pretensiones, sobre todo en actuaciones relevantes de derechos subjetivos. Los tribunales, si bien es cierto que deben de tener la técnica jurídica para resolver sobre derechos subjetivos, nos corresponde a nosotros, los abogados postulantes, pedirle al tribunal, a través de argumentos, qué esperamos de esa nulidad. Ilegalidades no invalidantes, ¿qué son? Sencillo, actuaciones de la autoridad que, aunque son ilegales, no generan afectación al particular. Suena ilógico que ya en un estudio del acto de autoridad el abogado encontró una ilegalidad, algo que contraviene la ley, y a pesar de ello, buscando destruir las condiciones del acto impugnado, el tribunal diga que no es invalidante. Es decir, no le interesa el argumento, de todos modos va a reconocer la validez. Con eso estamos en un grave problema, porque ¿qué le vamos a decir a los clientes? Que el artículo, que el concepto de impugnación, que el hecho redactado, que la prueba ofrecida, a pesar de todo ello, a pesar de que se contraviene a la naturaleza de la ley, un derecho positivo, no nos están dando la razón. Esa es la ilegalidad no invalidante y está inundándose el tribunal y las salas regionales de sentencias de esta naturaleza. Aquí vamos a entrar a un análisis muy profundo para encontrar si el error es de los abogados
o la falta de eficacia proviene de los tribunales. Muy bien. ¿Qué dice la doctrina del derecho? La doctrina del derecho administrativo ha denominado ilegalidad no invalidante al vicio de procedimiento que no conduce a la declaratoria de nulidad de una resolución definitiva impugnable. Aquí es más procesal la definición. Aquí señala que es un vicio que no nos lleva a la nulidad. Pero ¿por qué los tribunales resuelven de manera aislada? ¿Por qué un instructor sí te da la nulidad y otro no en la vía sumaria? Es un problema en el derecho positivo sobre interpretación de la norma. Y se tiene que resolver y vamos a hacer una propuesta para que así se desarrolle. ¿Quién justifica la ilegalidad o invalidante? El legislador. Siempre el legislador tiene un método interpretativo que no se sustenta en el derecho, generalmente atiende a otras cuestiones meramente recaudatorias. Y aquí lo dice en la diapositiva, busca el beneficio de intereses colectivos, conducentes a asegurar una adecuada y eficiente recaudación fiscal, salvaguardando así la validez y eficacia de las actuaciones de la autoridad administrativa. Es el legislador quien justifica que se aplique la ilegalidad no invalidante en actuaciones donde verdaderamente la autoridad ha incumplido con la norma. Pareciera perverso que un tribunal no reconozca una ilegalidad en favor de un particular, porque no hay sentencias pequeñas, no hay sentencias grandes, no hay nulidades importantes y nulidades no importantes. La nulidad es nulidad. Y si la ley establece los supuestos de una ilegalidad, se tiene que dar la razón al particular. Pero obviamente esa ilegalidad no invalidante no es arbitraria y vamos a definir por qué. Hay una tesis que ya viene aquí el rubro, lo voy a leer, dice, acto administrativo. Su validez y eficacia no se afectan con motivo de ilegalidades no invalidantes, que no trascienden ni causan indefensión o agravio. Nuevamente llegamos al tema. ¿Qué tiene que hacer el abogado postulante para controvertir un rubro de esta naturaleza? Si ya la corte dice que no trascienden y no causan un agravio o no dejan el estado de indefensión, entonces hay que analizar en dónde está el estado de indefensión que le perjudica a tu cliente, al particular. No es forzar el acto de la autoridad, es definir con argumentos en qué está afectando a los particulares lo que la Administración Pública Federal está realizando a través de su actuación o de su notificación. Un saludo a mi querido amigo Adán, especialista también en Derecho Fiscal. Un abrazo a todos. Bueno, continuando con esta tesis, si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que afecta al particular, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado. Siguiente, que no se afecten las defensas del particular. Son hipótesis de la tesis para hablar sobre una actualización de ilegalidad no invalidante. Conceptos esenciales. Que la ilegalidad no invalidante se actualiza cuando una resolución impugnada no afecta a las defensas del particular, ya lo dijimos. Que la indicación de la afectación y la trascendencia tiene como objeto otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares. Vean nada más cómo se contradice la hipótesis derivada de la tesis que acabamos de leer. Aunque indiques la afectación, aunque indiques la trascendencia, seguramente el tribunal cuida la seguridad jurídica con una ilegalidad no invalidante. Claro que no. El presupuesto procesal es la recaudación, como lo dijo el legislador. La siguiente hipótesis, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe examinar las cuestiones formales y las cuestiones de fondo. Es su obligación. Incluso debe ser exhaustiva en la emisión de las sentencias, pero eso no nos ayuda en lo absoluto.
seguimos teniendo un problema interpretativo de los magistrados. Incluso me atrevo a decir que cuando se determina una ilegalidad no invalidante, falta en los considerandos un análisis exhaustivo y con técnica jurídica. No es posible que en una sala del noroeste emita sentencias diferentes a una sala de Morelos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llegan los criterios a contradecirse? Yo le pido a toda la comunidad jurídica que analice ese tema y que pueda ser motivo de una siguiente charla. El tema de los criterios discordantes de las salas, a pesar de que ya tenemos banco de sentencias, tenemos tesis de la revista de la Corte y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En general tenemos herramientas tecnológicas que permitirían unificar criterios y no ha sucedido así. Continuando con el tema, para determinar la trascendencia a la esfera jurídica del derecho del particular, podemos acudir al artículo 51, fracción 2 y 3, y ahí vienen los incisos, donde se prevé de manera enunciativa algunas hipótesis que, a pesar de existir vicios, el acto no debe invalidarse. Ahora, ¿cuál es el común denominador? Que se infringió una formalidad regulada en la norma, pero esta se convalidó. Aquí se agrega un error de la abogacía, un error de la defensa de los particulares. No es ilegalidad no invalidante el hecho de que una notificación esté mal notificada, esté mal realizada conforme a los artículos 137, por ejemplo. Resulta que efectivamente el notificador no le dio a conocer un acto de autoridad a la persona moral a través de su representante. Pero ¿qué sucede cuando, a pesar de la notificación ilegal, en la demanda reconocen expresamente que se hicieron conocedores del acto? Estás convalidando una actuación irregular de la autoridad y lo haces en el proceso, lo haces en el juicio de nulidad. Invariablemente la sentencia va a determinar que el argumento es ineficaz, que es insuficiente, que es infundado, que es inoperante, entre otros, y además que la ilegalidad es no invalidante. La sala te va a resolver y va a reconocer el vicio del acta de notificación, por ejemplo, ese vicio que detectaron los particulares. ¿Y qué te va a decir? Que de todos modos consta expresamente por parte de la parte actora que la notificación se tuvo por conocida o que el acto se conoció desde tal fecha y que fue presentada de manera oportuna dentro del término que establece la ley. Entre otras condiciones, un reconocimiento expreso es una falta de técnica de los abogados y eso no puede suceder. Esta infracción a una norma regulada ha sido convalidada y forma parte de las condiciones que limitan la defensa. Entonces, sí, por favor, tomemos un apunte de esto que estoy platicando sobre convalidar, porque tenemos muchos ejemplos. Si alguien quisiera compartir algún tema de una convalidación en materia administrativa, por ejemplo, fiscal, me gustaría mucho. Dicen que es perverso. Muchas gracias a todos, al editor Joan Irving. Yani, ¿qué tal? Gracias por los comentarios. Gracias a todos, buenas tardes. De verdad les agradezco mucho sus comentarios. Pero a ver, denme un ejemplo de cómo se convalida un acto de autoridad. ¿Qué me proponen? Ya les di de la notificación, pero hay muchos, hay muchísimos. Bueno, los voy a estar leyendo. ¿Qué propongo? ¿O qué se propone en este día para efectos de combatir una determinación sobre la ilegalidad no invalidante? Yo creo que ha llegado el momento de que existan modificaciones por parte de las cámaras, los legisladores, que los estudiosos del derecho tributario o del derecho administrativo analicen que el legislador ha omitido definir con precisión las ineficacias, los vicios o irregularidades que causan un agravio a los particulares y que esos agravios conducirían a una declaratoria de nulidad de las sentencias que emite el tribunal fiscal, a grosso modo. ¿Cómo sería esto? Muchos, cuando vamos a realizar una demanda de nulidad,
analizamos el hecho, analizamos el argumento, analizamos las pruebas y luego nos buscamos el tipo de declaratoria de nulidad, no que más nos conviene, sino la que se actualiza. Obviamente dejamos al final una nulidad para efectos, pero la nulidad absoluta debe estar específica de acuerdo a lo que dice la ley. Pero desafortunadamente, cuando resuelve el magistrado o resuelve el tribunal, no hay más elementos para encontrar un vicio o una irregularidad. Que una ilegalidad no invalidante de un vicio detectado conduce a un reconocimiento de validez. ¿Por qué no se establece un supuesto adicional o alternativo para ese tipo de condiciones? Tendríamos que acudir a la doctrina, claramente. Vamos a iniciar con algunos ejemplos que me permití encontrar derivado de algunas tesis publicadas en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre ilegalidades no invalidantes ya reconocidas, firmes se puede decir, que incluso llegaron asuntos al amparo directo, pero que fueron confirmadas por los tribunales colegiados. Un ejemplo claro es el de la identificación de los visitadores en una visita domiciliaria. ¿Qué sucede aquí? Que no se lleva como primer acto una vez iniciada la visita, pero que sí consta en el acta parcial de inicio. ¿Y qué sucede aquí? Algo muy importante, que conforme pasa el tiempo, los tribunales se van dando cuenta de algunos argumentos y las refutaciones de la autoridad hacendaria lo que sirven es para modificar la manera de resolver. Ejemplo, en el año 2011, asuntos de esa naturaleza donde la identificación de los visitadores constaba en el acta de notificación o en la orden, por ejemplo, de visita domiciliaria, ahí aparecía que el visitador primero entraba al domicilio y después se identificaba. Eso era un vicio que provocaba la nulidad absoluta, la nulidad lisa y llana. Han cambiado las cosas y métodos de interpretación favorecen mucho al fisco federal. De tal suerte que si en el acta se establece una relación de hechos en el que la identificación consta antes y después se introduce el visitador en el domicilio de los particulares, entonces el argumento quizá sea una ilegalidad no invalidante. Y esto arruina la defensa fiscal. Podemos encontrar muchas irregularidades en materia de visita domiciliaria. Recientemente tengo conocimiento de una sentencia de nulidad de un colega sobre que el cuestionario durante la visita domiciliaria es ilegal. Y a él le resolvieron, obviamente en favor de la empresa que defendió, una nulidad absoluta, porque a criterio de la sala, el cuestionario no forma parte de una visita domiciliaria, es decir, de información que el particular, que el contribuyente, esté obligado a entregarle a la autoridad hacendaria. ¿Por qué entonces ese mismo argumento es calificado como ilegalidad no invalidante en otras salas? Se tiene que definir de manera precisa el método de interpretación de los juzgadores. Y el ejemplo que les acabo de mencionar es uno de ellos. Al existir constancia fehaciente de que el particular de cualquier manera tuvo conocimiento de la comunicación que se le dirige, o sea, la notificación, porque la información no fue idónea para sustentar la decisión de la autoridad administrativa. Igual, hablamos de convalidar actuaciones de la autoridad administrativa, sencillamente porque ya manifiesta que tuvo conocimiento de la notificación. Es una ilegalidad no invalidante. Vamos con el ejemplo 3, a reserva de que tengan algún comentario. No veo otros comentarios más que saludos. Excelente, gracias a todos. El requerimiento de datos personales como el Registro Federal de Contribuyentes, el correo electrónico, el teléfono fijo o el teléfono móvil, el celular, al representante legal en temas del Consejo de Administración o del administrador único de una persona moral durante las facultades de comprobación en materia fiscal. Elementos que, si bien no forman parte de la contabilidad, ya los tribunales
confirmaron a través de jurisprudencia que no le causa afectación al particular. Me recuerda mucho también no sé si ustedes han visto las revisiones de gabinete, la solicitud de información y documentaciones, cuando la autoridad realiza un listado indefinido de documentos o pruebas que le pide al representante legal. Y resulta que toda la documentación es muy genérica. A veces ni siquiera tiene relación con la actividad preponderante de la persona moral. ¿Es un agravio? Sí. Tendría que ser fundado. Pero ¿qué sucede? Que hay tesis de la Corte o de la revista del tribunal donde dicen que esos agravios no trascienden al sentido del fallo, no causan afectación a la parte actora del juicio porque no fueron considerados en la liquidación. Entonces, ahí hay un apunte o hay un tema importante para ustedes. Relacionen, por ejemplo, las ilegalidades de actividades o actos precedentes a la liquidación, a la determinante del crédito fiscal, por ejemplo, ya sea la solicitud, ya sea la orden, un acta parcial o un oficio de observaciones. Si encuentran una ilegalidad con flechitas, con un mapa o un mapa conceptual, lo que pueden hacer es relacionar el argumento que ustedes consideren que actualiza un vicio y buscar en la liquidación si la liquidación lo tomó en cuenta. Marquen en la determinante del crédito fiscal, por ejemplo, si ahí se confirma algún documento que les pidieron de manera indebida o ilegal en el inicio de la orden de visita domiciliaria o en la revisión de gabinete a través de la solicitud de información. Si encuentran ese vínculo, entonces el tribunal sí está obligado a declarar una nulidad lisa y llana, dependiendo. Pero no puede decir que es una ilegalidad no invalidante. Estoy en desacuerdo con ese tema. Entonces, ese ejemplo que les doy va relacionado con el número 3 que les acabo de mencionar. Otro ejemplo también muy interesante es si durante la fiscalización a la autoridad le proporcionaron expedientes o documentos relacionados con el contribuyente y esa obligación en la revisión de darle a conocer, de concederle 15 días para que se formule alguna manifestación o a ofrecer pruebas. Aquí hay una conducta omisiva de la autoridad hacendaria en perjuicio de los particulares. Pero me llama la atención cómo nuevamente se le dan muchas oportunidades a la autoridad para que se convalide la actuación del particular y se le afecte en una visita domiciliaria, por ejemplo. No le da los 15 días, pero no importa, porque de todos modos, si se lo das a conocer en la última acta parcial, se destruye el error de la autoridad. Aquí se me acaba de ocurrir una idea. Esto es un ejemplo de discriminación en materia fiscal. Hay discriminación en la ley, hay discriminación en las actuaciones de las autoridades, hay discriminación incluso en las tesis de la Corte. Aquí acabo de advertir una discriminación. Si se dan cuenta, ¿qué sucede cuando la autoridad en facultades de comprobación le da días al particular para que presente pruebas? ¿Y qué pasa si incumple el particular? ¿Qué sucede al contribuyente? Multa formal. Y si continúa e insiste en el incumplimiento el particular, hasta se suspende la revisión. Entre otras cuestiones, ya tenemos también la cancelación de sellos digitales por incumplir con ciertos requerimientos. ¿Y por qué la autoridad, si ya no le dio la oportunidad, la garantía de seguridad jurídica al contribuyente de los 15 días, por qué es una ilegalidad no invalidante? ¿Por qué se discrimina en materia fiscal a los particulares de lo que dice la autoridad? Estoy en contra de esa postura, estoy en contra de este argumento que sirvió de sustento para la tesis. La tesis está en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El material, insisto, se los haré llegar si ustedes me mandan un mensaje de WhatsApp o me mandan un mensaje a mi correo electrónico. Con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo López. Qué bueno que les parece el tema. Gracias a mi casa editorial, la revista PAF. Angélica Navarro, excelente tema.
Excelente, muchas gracias a todos. Continuamos. Ahora bien, la declaratoria de nulidad. ¿Cuándo acontece la emisión de la nulidad por parte de un tribunal? Cuando exista omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, claro, el vicio detectado. O cuando se configuren los vicios de procedimiento respectivamente, siempre que ambos casos se vea la violación aduciva y afecte las defensas de los particulares, que afecte y trascienda, ojo, que afecte y trascienda. Detectamos el vicio, afecta a las defensas y trasciende el sentido del fallo. Son los elementos que conforman la declaratoria de nulidad. Eso es lo que siempre toma en cuenta el magistrado. No hay que salirnos de estos elementos, son importantísimos. Ya tenemos el acto de autoridad, encontramos el vicio. Hay que agregar esos elementos en la búsqueda de la obtención de una sentencia favorable para nuestros intereses y obviamente los intereses de a quien estamos representando. Y bueno, me permitiré dar algunas conclusiones que resultan de ese tema tan interesante, tan controversial. Permítanme decirles que estoy en contra de la ilegalidad no invalidante por la manera tan arbitraria en la que se resuelven las sentencias. He visto muchas sentencias en las que los argumentos, por falta de exhaustividad o de análisis, o incluso por considerar que la sentencia es una sentencia regalada, que no es así, se determina que un acto de las autoridades no causa perjuicio a los contribuyentes. Un acto de las autoridades fiscales federales, por ejemplo, la trascendencia sí existe, claro. La trascendencia es el pago de una diferencia que no se realizó. Una situación de hecho que no lleva a la obligación tributaria, por ejemplo. Eso los tribunales no lo han visto. Deberían de existir conferencias relacionadas con las consecuencias del mal dictado de las sentencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y les voy a dar un ejemplo de materia aduanera. Si un tráiler que lleva mercancía perecedera, resulta que ese tráiler es detenido por aduanas, enfrentan un PAMA, ya saben el procedimiento del PAMA, la orden, la verificación, los días para desvirtuar o para ofrecer pruebas, llega la resolución, pero hay un embargo. Durante todo ese proceso del aduanero hay un embargo de las mercancías y obviamente el tráiler y toda la mercancía, como no se identificó o no se acreditó a juicio de la autoridad aduanera tener la tenencia real y legal de lo que se embargó, entonces ya el particular no puede hacer uso de ello. Imagínense nada más que el contribuyente o la parte actora va a juicio, o peor aún, recurso de revocación, juicio de nulidad. Ya pasaron 2 años. Después de 2 años, resulta que el asunto es trascendente y la autoridad se va a un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Y al finalizar pasan 3 años y la sentencia es favorable para el particular. Imaginen una nulidad para efectos en el que se ordena al particular, se ordena a la autoridad hacendaria, perdón, en este caso la aduanera, que le devuelvan las mercancías que indebidamente pasaron a formar parte del fisco federal. ¿Qué va a pasar con esa mercancía perecedera? Sabemos que hay elementos para que la autoridad hacendaria restituya a los particulares. ¿Y qué sucede si no lo pides en la demanda? ¿Qué sucede si los abogados nada más controvierten la multa impuesta por aduanas, pero ni siquiera señalan como derecho subjetivo infringido el que se obligue a la autoridad hacendaria a que devuelva la mercancía embargada o que se le dé un valor a la mercancía perecedera y se le haga el pago actualizado al contribuyente que perdió el tiempo, que perdió dinero, que pagó salarios o que incumplió un contrato? Ya les hablé de 4 afectaciones que muchas veces no vienen en las demandas de nulidad. ¿Cómo el tribunal va a encontrar la afectación y la trascendencia al sentido del fallo si no se señala en la demanda?
en las pretensiones, en los hechos. Aquí la recomendación es que en los hechos de la demanda se señale de manera adecuada y cronológica la afectación y la pretensión de que se reconozca un derecho subjetivo en perjuicio del cliente. Si no lo hacen, créanme, van a padecer muchísimo con el tema del dictado de las sentencias. El magistrado, si bien debe tener la técnica para redactar una sentencia, no está obligado a pronunciarse. Hay tesis que dicen que sí, pero no está obligado si no se lo pides. Causa petendi, la causa de pedir es importantísima. Y si no es así, los especialistas ya saben qué es lo que sucede. ¿Qué pasa si no lo pides? La sentencia es una nulidad absoluta, no tiene efectos. Después viene el cumplimiento de la sentencia e iniciamos con un trámite diferente y un problema jurídico que se llama la inejecución de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, como conclusión, la teoría de la ilegalidad no invalidante aplicada por un tribunal no debería justificar actuaciones ilegales. Es importantísimo que los tribunales dejen a un lado la protección en favor de las autoridades y que apliquen de verdad la ley, pero que adicionen un criterio de interpretación para que no condicionen el viso de procedimiento cuando se afectan las defensas del particular y trascienda al sentido del acto de autoridad. Esa es la conclusión número 1. Fíjense bien, en la conclusión número 2, al elaborar los conceptos de impugnación, deben de cuidar adecuadamente la redacción de los argumentos. Hay que arrasar la pluma, abundar notablemente en identificar la ilegalidad de los actos. Un equipo de trabajo que se dedique a buscar ilegalidades en todas las actuaciones, las precedentes y las del acto de autoridad definitivo. Pero además, acreditar cómo fue que la violación aducida afectó los derechos y trascendió al sentido del fallo. Un cuidado, una lista de la afectación de derechos. Van a encontrar, por ejemplo, relaciones de derechos de legalidad, afectación de legalidad y afectación constitucional. Ejemplo, la firma autógrafa. Código fiscal y constitución juntos convalidan un mismo argumento. Es obligación que todo acto de autoridad contenga la firma de la persona que la emitió, en este caso el funcionario. Entonces, aquí tenemos un argumento de la norma aplicable, código, y la constitución, que deben de venir específicamente en un concepto de impugnación para poder acreditar este vicio y para poder acreditar la trascendencia. La siguiente, hay que recordar que la naturaleza de los agravios descansa en la causa del pedir, la exhaustividad y la administración de la justicia. Esa es la naturaleza de los argumentos, no otra. Es importante que los despachos analicen muy bien el agravio, los hechos y las pruebas. En ocasiones, la ilegalidad no invalidante podría atribuirse a una ineficaz defensa en el juicio. El reconocimiento expreso o la convalidación de los particulares durante una revisión, recurso de revocación, juicio de nulidad, actuaciones en general de las autoridades. Ya lo había dicho anteriormente, pero es importante reiterarlo. A veces la ilegalidad no invalidante no solamente es una culpa o una omisión jurisdiccional de los magistrados del tribunal. Puede ser la insuficiencia en la redacción de agravios de los abogados. Entonces, abogados, yo les recomiendo que cambiemos la postura, que dejemos de copiar y pegar agravios, que olvidemos el tema de los machotes, que de verdad realicemos un análisis o un ejercicio de argumentación en el que obliguemos a los tribunales a dictar sentencias de manera adecuada y eficaz. Es importantísimo y es muy interesante lo que viene aquí en la diapositiva. Ilegalidades no invalidantes no debemos de confundirla con agravios infundados, con agravios inoperantes o los inoportunos, los insuficientes o el no agravio. Y les voy a explicar por qué. Los agravios infundados son aquellos que el tribunal califica
y que quizá no le asiste la razón al particular porque el tema que fue base de la litis fue un artículo aplicado o inaplicable. Si el tribunal dice que es infundado, significa que el particular no tiene la razón sobre este artículo que consideró fue ilegal porque está en la ley. A diferencia del infundado, el agravio inoperante acontece cuando el particular hace argumentaciones que no guardan relación con el acto de autoridad. Ejemplo, yo digo que la multa es ilegal porque no me dieron los 5 días que dice la ley del consumidor, pero resulta que el asunto ni siquiera atiende a temas del consumidor, sino que es un tema de finanzas del Estado. El agravio no guarda relación con la actuación de la autoridad, por lo tanto es inoperante. Continuando con este tema, vemos los agravios inoportunos. Los agravios inoportunos pueden ser infundados o pueden ser inoperantes. Aquí la razón es que son presentados fuera de tiempo. El ejemplo que les daba, un argumento inoportuno puede plantearse en la ampliación de la demanda, pero el magistrado puede detectar que ese agravio en la ampliación de la demanda debió señalarse en la demanda inicial. Entonces el magistrado dirá en la sentencia que ese agravio no se va a analizar porque debió establecerse desde el inicio del juicio. Al hacerlo de manera posterior en una ampliación de demanda, este agravio tiene naturaleza de inoportuno, por extemporáneo. Y me llama mucho la atención el tema de los agravios insuficientes. Le faltó argumentación a lo que dijo la parte actora y la autoridad demandada se defendió mejor. No saber argumentar puede provocar un agravio insuficiente y la insuficiencia puede llevarnos a un argumento infundado y perder un juicio con un reconocimiento de validez. Y el que sí no tiene perdón de Dios es el no agravio. Ha habido casos de abogados que en materia fiscal o en materia administrativa realizan ni siquiera argumentos, sino expresiones carentes de todo sentido jurídico. Manifestaciones simples y carentes, así le llama el tribunal. Esto, si es carente, si es una simple manifestación y si no tiene los elementos que les mencioné al inicio de esta charla, una relación sucinta de los hechos, del artículo, de la afectación, de la trascendencia, de las pruebas, etcétera, entonces es un no agravio. No tiene la naturaleza de agravio y por lo tanto no será tomado en cuenta. Será intrascendente o inocuo para el tribunal tomar en cuenta cuestiones por falta de pericia o por falta de técnica del despacho que presentó la demanda. Entonces, dicho lo anterior y en resumen, la ilegalidad no invalidante puede ser un vicio que contraviene la ley, pero para el tribunal que resuelve, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no es suficiente para declarar la nulidad. No va a dejar sin efectos el acto a pesar de encontrar un vicio. Yo espero que con esa charla y esos resúmenes que les presenté haya quedado muy claro el tema de la ilegalidad no invalidante. Yo también espero que perfeccionen sus demandas, que preparen mejores argumentos y sobre todo que a pesar de que el tribunal resuelva en una sentencia que la ilegalidad no fue invalidante, yo les recomiendo que promuevan los amparos directos. En el amparo directo hay que insistir sobre argumentos novedosos. La abogacía tiene que modificarse, tiene que crecer. Tenemos que proponerle argumentos diferentes al tribunal para que el tribunal de verdad se obligue a analizarlos. El hecho de que te califique como una ilegalidad no invalidante no significa que tengas la posibilidad de que se anule ese acto. Puede ser por una ejecutoria que le ordene el tribunal colegiado a una sala regional o a la misma sala superior. Pero es importante que revisen los elementos y los fundamentos para redactar. No está limitada a la materia administrativa. Un buen agravio o un buen concepto de impugnación puede aplicarse para otras áreas de derecho. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Como siempre, es un gusto estar en la hora PAF. Agradezco al director general de Casia Creaciones, agradezco al editor de la revista PAF, a todos los colegas del área técnica que permiten esa difusión y obviamente yo espero que me vuelvan a invitar.
Les mando un abrazo, un saludo y obviamente también les mando aquí la información, la revista paf.com. Adquieran la revista PAF, suscríbanse a la revista Hecho. Son interesantes artículos de mis colegas. Mi teléfono y mi correo electrónico ya están en la pantalla. Por favor, me dará mucho gusto que me pidan la información que se expuso con este material. Las diapositivas yo se las voy a hacer llegar. Manden un mensaje de WhatsApp, por favor. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.